os cuento mucho que la inteligencia artificial puede potenciarte a ti como autónomo o como empresa, pero quería traer un ejemplo de que esto es así oficialmente, de que no lo estoy diciendo yo, de que eso nos... que es real. Y quiero traeros a Fran, que os va a dar datos y os va a contar pues cómo él ha utilizado la inteligencia artificial para hacer crecer su empresa y bueno, para hacer crecer su marca, para crecer también tú mismo. Entonces, bueno, antes de nada, pues, si quieres presentarte. Bueno, yo soy Fran Soto, la empresa es Absurd, aunque ya es un holding que tenemos varias empresas montadas en diferentes líneas, en formación, en subvenciones, en la parte de implantación de procesos y aplicación de IA. Y nada, estamos en Córdoba, ya estamos más de ciento y pico personas trabajando Wow. en la empresa, que para ser Córdoba, pues la verdad es que es un logro. Y bueno, intentando pelear por seguir avanzando en esas líneas, ¿no? Muy enfocado a la implantación de IA y automatización de procesos, que de lo que tú sabes más que yo. Qué guay, qué guay. Y Mm, bueno, Absurd mm. lleva, ya me has dicho que ya unos cuantos años, pero ha evolucionado a partir de los últimos, ¿no? Sí, Cuéntame un bueno, poquito. esta es un poco de historia personal, que a mí me toca contarla de vez en cuando. Yo me vine, estaba trabajando fuera en otro sector y me vine, montamos con otra persona los inicios de Absurd. Se montó como agencia de marketing y hace 5 años por ahí empecé a ser profesor de informática para en ciclo de secundaria y FP. Y entonces decidí, digo, mira, o reviento la empresa o me voy de profe. Pero los dos trabajos, tenía un niño pequeño que tiene 4 años y digo, mira, por los dos trabajos no. Y aposté por apretar todo lo que se podía en la empresa y no he ido tan mal, no he ido tan mal. Qué bien. ¿Cómo, vale, hablando ya Mm. de inteligencia artificial, cómo llegó la inteligencia artificial a ti? Bueno, la verdad es que nosotros somos una empresa tecnológica. Desde siempre yo, dentro de la parte que me corresponde a mí de gestión, yo soy bastante obsesivo con los procesos, ¿vale? Entonces, al tener los procesos bastante digitalizados y con la entrada que ya empezaba a hacerse público, porque es verdad que la inteligencia artificial con el machine learning ha estado allí desde hace mucho tiempo, pero podían acceder muy pocas empresas, era costoso, no funcionaba. Entonces nosotros siempre hemos intentado estar en boga, siempre hemos intentado estar con las últimas tecnologías y cada vez que veíamos que salía una cosa la probamos. Parte buena, que todos los procesos los teníamos digitalizados, todos nuestros datos estaban allí. O sea, ahora Buah, tenía... eso es muy importante, ¿eh? La gente Claro, no lo claro, sabe, pero tener todos los procesos y mientras más digitalizada sea tu empresa, mejor. claro, ese es el punto. Entonces, como tenemos todos los datos allí, oye, yo tengo claro que este proceso lo hago 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ¿y esta IA que ha salido o esto que hay? Y si el proceso 3 y 4 se hiciese automáticamente, ¿qué significaría? Bueno, nosotros hay departamentos que han pasado de poder gestionar 20 procesos al mes a estar haciendo 50 procesos iguales al día. Entonces, imagínate lo que puede significar esas automatizaciones, claro. Y cuando hablas de la palabra IA, nosotros es que hay ese conflicto. Nosotros es automatizaciones y uso de la IA para gestión de archivos concretos y de tal. Conocemos Make, Zapier, el N8N que estamos ahora. Bueno, lo tenemos al día. Cosas chulas que te cuento de la empresa, por ejemplo, nosotros las videoconferencias las grabamos y nos hago un informe directo de necesidades del cliente que hemos notado, aspectos personales del cliente, cómo enfocaría la IA con nuestro pronteo Qué y guay. desarrollo del proceso. Claro, eso tenía que hacer una persona y a lo mejor tenía que hacerlo una persona y tardaba 4 horas en hacer ese informe. Hoy la base del informe, que no es perfecto, sale inmediatamente y luego esa persona lo revisa y cambia personalmente las cosas que hay que mejorar. Vale, ya me surge una duda. Sí. ¿A cuántas personas equivale el trabajo que hace la IA en tu empresa a la semana? Bueno, a ver, o sea que es complicado. Hay personas que tienen trabajos que no se pueden sustituir al final. Claro, no, no. A pesar de que están los chatbots y los callbots, el trato personal, la cercanía, saber conocer a esa gestión de la empatía no lo va a poder hacer nunca la IA, o yo creo que va a costar mucho que lo haga la IA.
pero sí que hay procesos automáticos que se han suprimido dentro de la empresa. Como despidos, cero. Como contrataciones, yo pongo siempre los números encima de la mesa, hago las planificaciones a corto, medio, largo. A día de hoy, con los números, como trabajamos hace un año, ahora mismo estamos 110 y creo que equivaldría a 175 o 180 personas. Es las que tendríamos que hacer si utilizásemos los procesos de hace un año, que ya teníamos IA, que ya Sí, sí. estábamos trasteando con ChatGPT y haciendo cositas. O sea, ¿Qué, 40%. qué guay. ¿Cómo viviste tú la llegada de ChatGPT? O sea, ya no solo en el trabajo, sino también en tu vida. ¿Cómo viste esa tecnología? Al final es muy divertido, porque al final nosotros dentro de la empresa, cuando lo se ve de dentro, somos una empresa relativamente joven. Los responsables, pues estamos cerca de 40, 45 años, esa línea, y son gente con muchas ganas de conocimiento y muchas ganas de sabiduría. Entonces, yo siempre empiezo por la mañana la reunión en la cafetería. O sea, nos juntamos los responsables, nos tomamos un café, nos ponemos al día sobre los problemas que hay, que no hay, que vemos, y siempre alguien dice, que yo he visto un vídeo que tú sabes que se puede hacer. Hostia, pues déjame que lo vea, que voy a intentar trastearlo, ¿no? Entonces, esa curiosidad y esas ganas de implantar lo que estamos viendo en otras empresas y ponerlo en la nuestra para ver si funciona, evidentemente, lo intentamos, muchas de ellas se quedan en la basura, Claro, no, no. pero cada vez que alguien levanta la voz, he visto una cosa que puede ser interesante, he visto que los chatbots están funcionando ya mejor con esta tecnología porque cuando la probamos hace 2 meses no iban bien. Pues eso, al final empieza en los cafés. ¿Cómo olvidarme en los cafés con gente que tiene muchas ganas de subirse al carro? Qué chulo, qué chulo. Bueno, antes de nada, para quien tenga la empresa y no la tenga digitalizada, que yo conozco a empresas que Mm. todavía tienen todo apuntado en cuadernos y tal, ¿qué les diría? Bueno, al final, este punto es siempre. Ahora mismo estamos en una feria en Galicia, una feria agro, y nosotros lo planteamos como cuando llegaron los primeros tractores, ¿no? Cuando se cambiaron las mulas o la siega a mano por los primeros tractores. Que al final subirte al carro es obligatorio, mientras mejor tengas los datos, más análisis tienes. Para mí, la IA me aporta dos cosas. A nivel personal dentro del trabajo, el análisis de datos, que oye, te lo deja todo bonito y sabes qué funciona mejor y qué funciona peor. Y la automatización de procesos de poco valor. Para automatizar procesos tienes que trabajar con datos, tú no puedes automatizar el paranes. Entonces, cuando nos enfrentamos a la automatización de determinadas empresas, sobre todo las que son ya con volúmenes grandes, de 500 trabajadores, 600 trabajadores, cuando nos enfrentamos a esas automatizaciones, lo primero que decir yo, papel cero, aunque cada cosa esté en un programa diferente, ya nos buscamos la Sí, vida, pero olvidémonos del papel. No, es que lo tengo. Y bueno, y también lo de trabajar en local, que ya no, toda la nube, que nos busquemos, que lo conectemos y ya nos buscaremos la vida para coger un poco de aquí, un poquito de allí, buscar dónde está ese dato que tú necesitas cruzar con el otro dato que no tiene el otro programa y ver cómo funciona. Hay una cosa que esté fea decirla, es una realidad que cuando tú tienes empresas de 100 trabajadores, cada 15 minutos son 1.000 euros. Entonces, tener ya. bien controlados esos 15 minutos, dándole 15 minutos de más productividad a esa persona o gestionando los 15 minutos inválidos y teniéndolos controlados, son 1.000 euros a la hora. O sea, que es dinero, vamos. Sí, Al sí, final, sí, sí. es- Qué loco. Una cosa que me ha llamado la atención que has dicho antes, y que también lo digo yo mucho, es que la gente le tiene miedo de que la inteligencia artificial les quite el trabajo, de que se vayan a quedar sin trabajo en unos años porque la IA tal. Pero tú acabas de decir todo lo contrario, o sea, no solo la IA no le ha quitado el trabajo a ninguno de tus trabajadores, sino que has contratado a más gente. Sí, bueno, hemos aumentado la productividad. A ver, el discurso catastrofista dentro de que creo que lleva mucho más tiempo, otro día el que tú quieras, hablamos de eso. La realidad es que va a cambiar puestos de trabajo determinados. Personas somos personas, los procesos creativos los van a aligerar, van a permitir. Yo con algún conocido común que teníamos decíamos que yo es que en ese trabajo en concreto antes tardaba una persona en hacerlo una semana y ahora en la limpieza del sonido es que en 15 minutos con Sí. con las nuevas IAs que hay
Lo que antes hacía un tío en una semana, ahora lo hace una IA en 15 minutos y el tío de la semana es el que supervisa. Bueno, va a cambiar. ¿Miedo a la sociedad? No. El discurso bonito de esto es decir, hay el mismo número de manzanas, el mismo número de naranjas, el mismo número de ladrillos, todos tenemos para comer, todos tenemos una casa donde vivir. Ahora vamos a ver cómo entre todos trabajamos menos, ¿no? Que eso es la verdadera vista de cómo enfocar la IA. Sí, 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 no, yo pienso igual. O sea, no te va a quitar el trabajo, sino que te va a ser más productivo y va a poder hacer, a lo mejor el trabajo que hacían una semana lo hacen un día. O no, o a lo mejor no tienes trabajo, pero como hay el mismo número de naranjas, vas a seguir comiendo. Oye, si esto sigue avanzando y al final necesitamos que solamente el 15% de la población trabaje, pues oye, estupendo, pero es que el mismo número de naranjas y el mismo número de aceitunas. Y ojalá los robots de los Mac sean los que recojan la naranja y el señor que la estaba recogiendo tenga una casa digna, tenga para comer, tenga para irse a sus Claro. vacaciones y no tiene por qué, a nivel social no tiene que competir. El problema peor de esto es que es un cambio demasiado rápido, ¿no? Sí, Que la adaptación dentro de la sociedad va a ser complejo. sí, sí. O sea, prácticamente de unos años a otros es un cambio antes y después. Y bueno, y hablando de un antes y un después, quiero que me digas algo que implementaste y alguna herramienta de IA o algo, una tecnología que implementaste y que para vosotros fue un antes y un después. Que diga, Bueno, nosotros, cuando me toca poner estos ejemplos, al final hay dos puntos que nos dimos cuenta que funcionaban, ¿no? En la sociedad actual, el tema del WhatsApp, o sea, la gente, el tener la comunicación por WhatsApp, la considera mucho más ágil. Le molesta que le llamen, está a deshoras, pero que te llegue un aviso por WhatsApp de cualquier cosa, es decir, pues le resulta mucho más cómodo. Lo pueden ¿verdad? contestar cuando salen del trabajo o en el rato que tienen libre o en el desayuno, ¿no? Entonces, cambiar los correos electrónicos y gestionar automatizaciones de envío de documentación o comunicación. Oye, mira, que tenemos que hacer esto, que te recuerdo que no sé cuánto. Pasar a procesos que avisan antes al cliente a través de WhatsApp ha sido un antes y un después porque la percepción de la comunicación ha sido mucho más cómoda. Los correos se lean por las noches en muchos casos, por la mañana temprano y hasta el día siguiente no se leen. Y esa inmediatez nos ha permitido. Y luego también, que lo hemos hablado muchas veces, el tema de la gestión de citas o reservas también nos ha funcionado muy bien. Cuando nos hemos dado cuenta que recordarle a esa persona que mañana tiene una cita, decirle, oiga, por favor, escríbame que va a venir, y que la IA interprete esa frase de sí, que voy, como un sí, o sea, que no tiene que poner ni uno cero, ni sí o no, ni como los teléfonos antiguos de marque uno para no, oye, sí que al final puedo, o necesito retrasarme 15 minutos, y que eso la IA te lo interprete y te lo pase a tu base de datos y que te ponga la reunión correctamente, pues nosotros hemos pasado de un ratio de productividad de personas al 50%, porque la mitad se les caían a Claro. un 90 y pico. Entonces, Qué loco, ¿eh? sí, hay números que son locura dentro de la empresa. Hay otros procesos que no se han tocado. Pero es que es verdad que el tema de WhatsApp y tal, es que para mí es un cambio. Yo utilizo mucho una IA que se llama Dola, no sé si la conoces, que yo le digo, oye Dola, mañana tengo una reunión con Luis. Y me dice, vale, pues te la agendo. Y me lo recuerda 10 minutos antes y además me la sube al Google Calendar y desde WhatsApp, ¿sabes? Mm. Entonces es verdad que la comunicación desde WhatsApp es inmediata, mucho más directa. Nosotros somos la dula de los clientes. Estamos comunicando que te recuerdo que dentro de media hora tiene una reunión. Y además en su WhatsApp, ¿sabes? Que dice, hostia, que esto está aquí. Normalmente. Entonces, Además sí. me da también que es como más cercano, ¿no? Bueno, es la que tenemos al día. Tú sabes que hoy en día los estudios dicen que pasamos más de 4 o 5 horas al día con el teléfono. Al final no hay nadie que no mire el teléfono cada 15 minutos. De hecho, es una droga. O sea, cuando pierdes esa conexión con el teléfono, no lo tienes cerca, sientes que te falta algo, ¿no? Entonces, si WhatsApp, que además es lo que más miramos dentro del teléfono, nos salta con una comunicación, es algo que sabemos que tenemos inmediato. Y al final, yo no sé si es por la edad o por procesos normales, la comunicación también está cambiando. A la gente le gusta más balón al pie WhatsApp que una llamada que me están molestando o que no me apetece hablar. Que hay gente que no le apetece hablar, simplemente. Oye, pues
¿qué es lo que están deseando? Que me lo digas por WhatsApp, yo te digo si sí o si no, y Sí, hasta luego. sí, total. Vale, volviendo otra vez a tu empresa, ¿me puedes contar, bueno, anécdotas, herramientas que utilizas, que la gente pueda conocer de cómo automatizas ciertos procesos? Bueno, al final nosotros con herramientas que te cuento, nosotros la base de gestión, o sea, nuestra base de datos, nuestro core, es Airtable, que no deja de ser pues, una gran base de datos, ¿no? Donde vamos volcando. Y de ahí que bebemos, pues bebemos de todo tipo de herramientas de calendarización, de herramientas de Google, de CRM que tenemos, que estamos utilizando, yo que sé, a lo mejor tenemos interconectadas, yo que sé, 15, 20 herramientas que lo que hacemos a través de API las conectamos, hacemos que vean y luego lo que decimos es, cuando esto pase, que salte aquí. Cuando pase esto, que llame al cliente. Cuando pase esto, que le agende una reunión. Y luego, a nivel de gestión de conocimiento, una de las cosas que hacemos es, oye, toda la comunicación dentro de la empresa se pasa por una IA. Toda se analiza y toda se guarda. Para que, oye, para hacer las cosas bien. Que no se quede nada que no esté grabado, que no se quede nada que, oye, que es que tenemos que hacer esto con esta persona, que esta persona ha insistido en que se hiciese eso, oye, pues cogemos todo ese tema de conversación y lo hacemos. Y luego... Vale, chicos, cuidado con la silla que no dicen que se oye todo el rato Ah, Ah, sí, perdón. Soy yo el grillo de la silla, ¿no? Perdón. Que, que nada, que lo que estaba comentando, que esos procesos nosotros interconectamos mil herramientas, es que tampoco, ni me gusta decir marcas, ni me gusta... Lo que sí te puedo decir es que hay herramientas que conectamos que llevan en el mercado 2 semanas. O sea, que lo hemos visto, hemos dicho que esto está rompiendo, tiene buena pinta, las probamos en 1 o 2 días y decimos que se cambian todas las herramientas viejas que teníamos, se va y metemos la nueva porque funciona mejor. Eso sí lo tenemos. qué guay, qué guay. Y para la gente que nos está viendo y que a lo mejor está intentando empezar con el tema de la inteligencia artificial, ¿tú les dirías si, o sea, que es posible monetizar con IA en su trabajo? Después, la IA te sirve para todo. O sea, que puedes monetizar tu vida si quieres, ¿no? O sea, te puedes descargar procesos, lo que hemos dicho antes, ayudarte a estudiar, que te quiten, si una persona que estudia 4 horas al día y optimiza los procesos de estudio a través de herramientas que hay y en vez de esas 4 estudia durante 1 hora, ha ganado 3 horas de vida. O sea, Claro. eso, ¿qué es monetizar? ¿Convertirlo en dinero o convertirlo en tiempo? Bueno, al final es lo mismo. A nivel de empresa, bueno, lo que hemos hablado en alguna ocasión, cuando tal, que yo, el peluquero que está todo el día cogiendo el teléfono o que tiene que dejar de cortar el pelo porque estaban llamando todo el rato para la reserva, si ese día deja de coger el teléfono y automáticamente se le agendan las citas y en vez de hacer 10 cortes de pelo, pues haces 14, pues son 4 más que ha cobrado y ha hecho la misma hora dentro de la peluquería, ¿no? Entonces, monetizarlo es extremadamente posible. Es verdad que lo que hay que pensar o donde yo creo que hay valor a día de hoy es darte cuenta de cómo eres capaz de monetizarlo, ¿no? Descubrir ese peluquero, digo, coño, que es que mi proceso de agendar es un proceso muy repetitivo. Si yo me lo quitase, podría pelar a otras personas más, o el de cobrar, o el de cualquier este tipo de cosas. Pongo una peluquería, un ejemplo, llévatelo a cualquier campo, pero vamos, desde el punto de vista de si son estudiantes, gente que todavía no está trabajando, yo, la vida privada, aquello, si tú te quitas 2 horas de estudio al día, son 2 horas que trabajas en el Telepisa y tienes el dinero. Sí. Hay que Sí, sí, monetizarlo sí. así. Si es que si yo hubiese tenido, lo digo mucho, si hubiese tenido herramientas de día cuando yo estaba estudiando, mucho más eficiente. Si es que, en fin. ¿Qué le recomendarías, qué consejo le daría a la gente que está empezando a meterse en la IA? Paciencia. Al final, meterte en la IA, es que todo va demasiado rápido, ¿no? Cada día sale una herramienta que mejora la anterior. Lo primero es abrir la mente. O sea, eh, ser conocedor de una herramienta concreta a día de hoy, bajo mi punto de vista, tiene un valor temporal de muy corto plazo. Es decir, ser un analista de qué proceso, o sea, descubrir los procesos donde yo voy a implementar un conocimiento general sobre la IA, sí es un trabajo a largo plazo.
Es decir, oye, pues ¿qué voy a ver? ¿Cómo se utiliza la IA en estos 200 procesos? Lo que estamos hablando, dentro del estudio. Tú no tienes que ser el tío que sepa más de la herramienta que te ayuda a hacerte los podcasts con el estudio. Tú no tienes por qué ser un mega máster que le ha echado 300 horas a ser mejor. Tú lo que tienes que saber es qué libro le voy a meter, qué apunte le voy a meter y qué capacidad es la mía que le tengo que poner para que esto se me resuma en 15 minutos, que son los que me aportan valor, ¿no? Entonces, lo que más buscar una visión global, saber que el cambio es diario, que es lo que aprendimos hace 6 meses, tú lo sabes, no tiene nada que ver con lo que hay a día de hoy, y seguir andando por el camino, no pararse. El que se pare a día de hoy está atrás en 3 meses, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos estado hablando un poco de absurdo, del trabajo, pero ya te quiero preguntar, ¿en tu vida diaria, en plan personal, fuera del trabajo, utilizas la inteligencia artificial? Bueno, sí. Al final, la inteligencia artificial. Yo, por suerte o por desgracia, no tengo tele en casa y yo estoy todo el día estudiando. O sea, estudiando es. Y estudiando también lo llamo a escuchar podcast, ver vídeos, ver redes sociales sobre Claro. estas líneas. Yo uso, más allá de lo que es de la implementación en empresa o buscar cosas que voy a implementar dentro de la empresa, al final para mí ChatGPT ha sustituido a Google. O sea, y lo de subir documentos a ChatGPT para que me haga resumen o buscar cosas concretas y pedirle, dime en qué número de BOE se dijo que no sé cuánto, no sé qué, porque mañana tengo que hacer un recurso legal, también lo hago, ¿no? Entonces, hostia, es que hacer eso en Google es un dolor de narices terrorífico, Sí. pero cuando te lo dan y lo compruebas y lo buscas, son muchísimas horas. Como vida diaria te diría que ChatGPT, pero en muchos ámbitos. No solamente el de consultivo, sino el de búsqueda de información concreta, resumen de datos, oye, te estoy subiendo esto, y hasta cosas tan estúpidas que yo creo que a todos nos ha pasado, de hacerle una foto a la parte de atrás del router para tener la clave de la wifi y subirla a ChatGPT y digo, yo, ponme la clave de la wifi que la quiero copiar y Claro, es pegar más fácil. en el de este y no quiero estar dictando, ¿no? Pues sí, utilizo. Yo creo que esa sería la herramienta que más utilizo. Y bueno, me dice que usas mucho ChatGPT, pero ¿pagas por la cuenta? Nosotros tenemos yo creo que más de 10 licencias estamos pagando a día de hoy. Sí, Por sí. por la Plus. Por la Plus, no la gorda de 200 euros, que esa todavía no sé, porque pagamos token que ya son para determinadas automatizaciones de procesos si te lo pide, pero la que vale 20 euros, no te puedo decir. Yo sí sé que no tenemos la de 200 euros todavía porque no hemos visto en qué aporta. Si pagamos extras, porque ChatGPT cuando hace una serie de preguntas te pide unos tokens y al final hay que pagarlo aparte, pero pero te digo que sí, 10 cuentas estamos pagando actualmente en la empresa. De hecho, queremos que todo el mundo use la Es que, licencia. sí, sí, no, yo creo que dentro de todas las IA, que creo que ChatGPT es de las todo en uno más potentes que hay ahora para cualquier cosa. Yo siempre digo ChatGPT para, aunque sea la más mainstream, que todo el mundo conoce, pero no Sí, significa que aún así sea mala, es muy buena, es la mejor. bueno, si es que el core es el que estamos utilizando la mayoría. Sé que el core de OpenAI es lo que se está implementando en la mayoría de las soluciones que tienen implantada la IA. Entonces, si sabes utilizarla bien o sabes cuáles son las posibilidades, ya te digo que pueden ser infinitas. O sea, mucho más pensar en cómo le saco provecho al ChatGPT, que ya te digo que nosotros, te lo he contado antes, que nosotros gastamos miles de euros al mes en pagar herramientas de IA. Y ChatGPT son 200, pero gastamos miles de euros porque el dinero que te ahorra es 100 veces más de lo que te cuesta. Es que eso es muy interesante, al final es valor, ¿no? Es Sí. precio y resultado, ¿no? Yo pago 200 euros por una IA que a lo mejor gracias a pagar eso me está dando... El famoso retorno de inversión. Eso es. El famoso retorno de inversión. Yo, yo pago y me vuelve multiplicado por X horas o X dinero. Sí. Y de cara a futuro, ¿hay algo que tú tengas muchas ganas de que salga? Que tú has dicho, uff, esto han anunciado, me he enterado que va a salir X cosas y tengo muchas ganas de que llegue para poder utilizarlo en mi empresa o en mi vida o...
Bueno, al final, cosas que quiero que salgan. Me gustaría ver los robots humanoides de verdad funcionando, que eso todavía creo que le queda unos poquitos de años, pero creo que eso cambia la sociedad, porque, oye, cuando tengo una persona que le pueda, una persona, un humanoide, que pueda decirle, bájame a comprar, venme a por esto, no sé cuánto, limpia la casa y hazme una lenteja, espérate que igual mi vida ahí sí cambia de verdad. Pero más allá de eso, tengo muchas ganas de que empiecen a funcionar los calvos de verdad. O sea, todavía tienen fallitos y me gustaría verlos funcionar no a corto plazo, pero me gustaría verlo. De hecho, si te pones a analizar, y aquí en Córdoba, que nos toca a nosotros de cerca, el tema de los calvos, los call centers están despidiendo gente, vamos, se están cerrando. Eh, yo llevo advirtiéndolo un tiempo, digo, mal trabajo. Sí, bueno, hay que reinventarse en ese punto. Sí, Pero la gente que tenga experiencia en hablar con clientes, yo es una de las cosas que más valoro, ¿no? O sea, tu capacidad comunicativa con otra persona tiene muchísimo valor. Más allá de que lo que enfoquen detrás de una base de conocimiento técnico, ¿no? Que hay que tenerlo también, porque eso si no, no va a poder especializarte en ninguna línea, pero la parte de saber hablar con personas, ellos son tus compañeros, son tus clientes, son tus superiores. Es el tío que te atiende en la carnicería y que si le pone una sonrisa te va a dar la carne buena de claro. verdad, no la que tiene mala. Entonces, esa parte que sí vienen de los call centers, que tienen esas capacidades, tienen que saber aprovechar. Sí, 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 sí. Claro, al final de todo se Mm. aprende y todo son experiencias para la vida.